Bueno, muy bien. Ahora en este video vamos a explorar un poco el concepto de los condicionales en C, ¿sí? Nosotros ya hemos visto en Scratch qué son los condicionales. No sé si se acuerdan del bloque si, una expresión, hacemos tal cosa, si no, hacemos otra, ¿sí? Estos condicionales nos permiten, digamos, generar estas divisiones en nuestro código para poder ejecutar o una parte u otra del código, ¿sí? Entonces ahí empezamos a tener un poco más de control y podemos realizar estas consultas a través también de las expresiones booleanas que habíamos visto en el video anterior. Entonces vamos a lo primero, a la primera que teníamos una equivalencia con Scratch. Nosotros tenemos el if, ¿sí? ¿Y cómo se escribe el if? Bueno, ahí lo vemos, es if y entre paréntesis una expresión booleana, que puede ser utilizando un operador lógico, el i, el o, la negación, o uno de los operadores relacionales, que era el igual, el distinto, el mayor, el menor, demás. ¿Qué sucede con el if? Si la expresión booleana, en general, toda la expresión booleana, da verdadero, va a ejecutar todo el código que se encuentre dentro de las llaves, ¿sí? Si la expresión booleana es falsa, no se va a ejecutar lo que está en las llaves, en este caso, en ese bloque. Ahora bien, en un segundo tipo de if es cuando nosotros le agregamos la palabra else, ¿sí? ¿Para qué sirve? Para poder agregar un segundo bloque, ¿sí? O un bloque a la parte falsa, digamos, de lo que sería el resultado de la expresión booleana. En este caso, de vuelta, el if, si la expresión booleana da verdadero, se va a ejecutar lo que está en el primer bloque de llaves, ¿sí? Todo el código que esté ahí dentro. Pero como tenemos un else, también le damos la opción que si llega a ser falsa el resultado de esa expresión booleana, se va a ejecutar todo lo que está entre las llaves del segundo bloque, entre las llaves del bloque que viene justo después de la palabra else. Eso es lo que hacemos con esta segunda versión. Recuerden que en Scratch teníamos este tipo de bloque, digamos, de rompecabezas que también funcionaba de esta forma. Teníamos un sí, si no y fin. Fíjense cómo en C tenemos una posibilidad de encadenar, ¿sí?, bloques de if con else y agregar otro if, que es un poco más simple que lo que nosotros teníamos que o podíamos llegar a hacer en Scratch. En Scratch nosotros podíamos hacer esto, pero fíjense este ejemplo. Tenemos encadenados 1, 2, 3, 4 if, ¿sí?, y un fin else. O sea, tenemos 5 posibles bloques de ejecución que todos los estamos comparando con un if encadenado y es un poco más limpio que cuando lo hacíamos en Scratch, que en Scratch teníamos el primer bloque del if y si teníamos un else, entonces teníamos que poner otro bloque dentro del else y ese tenía un if else y ahí adentro y se empezaban a anidar hacia abajo y quedaba como un rompecabezas bastante complejo. En este caso es un poco más simple. Fíjense cómo estamos anidando if, else if, else if, else if. Es lo que se llama una cadena de if, else if en C. Y el quinto bloque se ejecuta cuando la última expresión, o sea la expresión 4, la expresión booleana número 4, da falsa. Entraríamos directamente sin preguntar nada a el quinto bloque, ¿sí? Fíjense esta otra forma. Aquí tenemos if que son completamente independientes uno del otro. No nos tenemos que confundir. Esto no es una cadena de la misma forma que era el otro, sino que directamente podríamos llamarlo una cadena igual, pero en donde estamos evaluando todos los if uno atrás del otro. Que no se cumpla el primero no significa que vamos a saltear el segundo y demás, sino que se puede cumplir el primero, pero también evaluamos el segundo, y se puede cumplir el segundo y también evaluamos el tercero. Ahora el tercero tiene una característica, ahí sí tenemos un else. El cuarto bloque, de la única forma en que se va a entrar, que se va a ejecutar esa porción de código dentro del cuarto bloque, es si y solo si la expresión booleana 3 dio como resultado falso, ¿sí? Pero fíjense, tanto expresión booleana como expresión booleana 2 como expresión booleana 3,
las tres expresiones van a ser evaluadas, ¿sí?, por la ejecución de nuestro código desde arriba hacia abajo en este caso, porque no es un else if, ¿sí? Es un if abajo del otro y funcionan de manera independiente uno del otro. Muy importante darse cuenta que el else del último if, el que va a ejecutar el cuarto bloque, solo le corresponde a su if más cercano hacia arriba, al que está evaluando la expresión booleana 3. Ahora, nosotros tenemos otro tipo en C, otro tipo de condicional, de expresión condicional, que se denomina switch, ¿sí? Este no lo teníamos en Scratch y vamos a ver que es bastante útil y que nos permite hacer algo muy similar a ese tipo de encadenamiento de else if, ¿sí?, que hacíamos en C y que también podíamos hacer en Scratch. Vamos a ir ahora a ver cómo es la sintaxis. Fíjense, acá estamos con un único ejemplo en donde lo que estamos haciendo es leemos, ¿sí?, leer int es una de las funciones que tenemos en dprog, en la librería, leemos un entero, ¿sí?, y lo guardamos en la variable x, se lo asignamos a la variable x. Fíjense cómo es la sintaxis, dice switch x, o sea, está evaluando lo que hay en x, y después dice case 1 hace algo, case 2 hace algo, case 3 y demás. Fíjense, el valor que viene después del case es a lo que se va a tratar de igualar el valor de x. Entonces el switch dice, dependiendo del valor de x, case 1 significa, si el valor es 1 de x, voy a ejecutar lo que viene después de ese dos puntos. Y fíjense que sería printf1 y un break. El break lo que hace es corta el flujo de ejecución dentro de esta sentencia switch y sale directamente a la primera sentencia que esté abajo del corchete que cierra el switch completo. Y ahora vamos a ver por qué se necesita poner ese break y es muy importante. Entonces, volviendo a ver esto es, si x es igual a 1, ejecuto la parte que dice case 1, dos puntos, print f1 y break. Si el x fuera el 2, directamente va a saltar y va a ejecutar la parte del printf2 y break. Y si fuera 3, ejecuta printf3 y break. Y tenemos lo que sería como un else del switch, de la sentencia switch, que se llama default. Eso siempre se escribe igual y si no se cumple ninguna de las anteriores, ni que sea 1, ni que sea 2, ni que sea 3, vamos a estar ejecutando el pedazo de código que tiene el default. Fíjense cómo acá no figura la sentencia break. ¿Por qué? Podríamos ponerla, no hay ningún problema. Pero como es la última, ¿sí?, ahora vamos a ver el por qué. Como es la última, no tenemos necesidad de ponerla. Y ahora vamos a ver la explicación del break, por qué es importante en el switch. El break lo que hace es lo que estábamos diciendo, ¿sí? Lo que hace es frenar, ¿sí?, la ejecución de ese pedazo de código, ¿sí?, y permite, ¿sí?, que esos códigos se ejecuten en forma independiente, ¿sí? En este ejemplo que viene aquí vamos a entender justamente con el ejemplo el por qué nosotros estábamos poniendo break. La particularidad que tiene la sentencia switch es que cuando encuentra uno de los case, una de las sentencias case de evaluación que es verdadera, ejecuta esa y después va a ejecutar todas las que vienen después, una atrás de la otra, ¿sí? No las evalúa más, salvo, ¿sí?, que tengamos una sentencia break. En esa sentencia break sale y termina la ejecución del switch. Pero piensen esto, el switch dice x, ¿qué valor es? Imagínense que ponemos el valor 5 y ahora pongan pausa para pensar qué es lo que sucede. Si el usuario ingresa el valor 5 y x es igual a 5, ¿qué va a hacer el switch? Llega a la sentencia 5 y ¿qué hace? A partir de ahí va a decir printf5 y como dijimos, el switch una vez que una de los case le da verdadero, ya no evalúa más ninguno de los demás, sino que imprime todos los que están después. Entonces se imprimiría 4, 3, 2, 1, despeguen. Ahora, fíjense el caso de que el usuario en vez de ingresar 5, ingresa 2, por ejemplo. El case, ¿qué es lo que haría? Pregunta si es 5. No, no es 5. Sigue evaluando. Pregunta si es 4.
no, no es 4. Pregunta si x es 3, no es 3. Sigue evaluando, pregunta si x es 2. Sí, es 2. Printf 2, no hay ningún break, sigo hacia abajo, ¿sí? No evalúo el case, sino que directamente lo ejecuto también. Imprime 2, imprime 1, imprime despegue, ¿sí? Ahí vemos el ejemplo concreto y bien útil de por qué no nos tenemos que olvidar el break, si es que así lo queremos, en la sentencia switch, que es tan importante. Pero en este ejemplo también estamos viendo la ventaja, ¿sí?, de tener este tipo de construcciones como el switch, que nos permiten hacer este tipo de trucos, ¿sí?, y ahorrarnos bastante más en el control, ¿sí?, en toda la lógica de control que tendríamos en un programa que imprimiera esta cuenta regresiva. Bueno, muy bien. Ahora, fíjense, tenemos otro ejemplo en donde vamos a ver un operador, ¿sí?, una abreviatura muy potente que tenemos en C y en algunos otros lenguajes también, pero surge inicialmente en C, en donde ese primer bloque que tenemos ahí, que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas, ¿sí?, lo podemos resumir en una única línea. Básicamente lo que estamos haciendo es declaramos una variable x, si algún tipo de expresión es verdadero le asignamos a x1 y si es falso le asignamos 2. ¿Sí? Esto ya lo habíamos visto en bastantes ejemplos anteriormente, incluso en Scratch. Ahora, fíjense cómo en este caso nosotros tenemos un operador. Es un operador ternario, ¿sí?, porque tenemos dos símbolos que nos van a permitir tener tres operadores, tres operandos en realidad, dentro de esta sentencia. Entonces, el operador se llama algo así como signo de pregunta, 2 puntos, ¿sí? Este operador lo que hace es, tiene un primer parámetro que sería la expresión booleana, lo vemos en la última línea del ejemplo, ¿sí?, la expresión booleana que está reflejada en rojo. Signo de pregunta. Viene el número 1, 2 puntos el número 2. Lo que hace este operador ternario es, evalúa la expresión booleana. Y si esa expresión es verdadera, va a devolver, ¿sí?, este es un operador, va a devolver el valor que viene después del signo de pregunta. Pero si la expresión es falsa, va a devolver el valor que viene después del 2 puntos. Entonces fíjense como en este ejemplo lo que estamos haciendo es utilizar este operador ternario de pregunta 2 puntos justamente para asignarle a la x el valor que devuelve. Y ese valor que devuelve puede ser tanto 1 como 2 dependiendo de la expresión booleana, ¿sí? Fíjense cómo hacemos esa equivalencia al código de arriba y nos estamos ahorrando esas 6 líneas en una sola. Ahora, lo importante acá es darnos cuenta que lo que estamos haciendo, ¿sí?, va a ser, digamos, importante o interesante utilizarlo solamente en casos específicos donde estamos retornando valores. Si nosotros tuviéramos ese operador ternario para reemplazar muchas líneas de código, o sea, nosotros tenemos un if donde los bloques tienen 2 o más líneas de código, ya no nos sería útil y estaríamos siendo bastante desprolijos. Es para un uso, yo les diría casi quirúrgico, en donde se da bastante muy similar a ese ejemplo que vimos ahí, ¿sí?, en donde tenemos que retornar un valor y asignárselo a algo rápidamente, ¿sí? De esa forma nos ahorramos tener que generar unas 6 o 5 líneas de código y es mucho más fácil, pero donde ya lo que nos queremos ahorrar es justamente la estructura del if, pero lo que tenemos que ejecutar son varias líneas de código, ahí ya estaríamos ante un problema y lo que haríamos sería ser mucho más complejo de entender, ¿sí? El diseño ahí de nuestro código y tanto como el estilo estarían un poco fuera de lugar y sería más difícil de entender y ese código de mantener. En el próximo video vamos a seguir con más detalles de la sintaxis que tenemos disponible en C. Bueno, muy bien, vamos a continuar ahora viendo en detalle un poco más la sintaxis de C y en este caso vamos a trabajar un poquito, vamos a ver los bucles que tenemos disponibles.
como habíamos visto en Scratch, nosotros conocemos algunos de estos bucles, conocíamos ¿se acuerdan? El por siempre, ejecutábamos algo, o repetir una cantidad de veces, o hacer algo mientras se daba una cierta condición de verdad. Bueno, en C también tenemos este tipo de construcciones. Vamos a ver la primera. La primera sería una representación de ese por siempre, que no es tan común, pero acá lo tenemos, es un while true. Básicamente vamos a ejecutar continuamente, nuestro programa nunca va a salir de la ejecución del código que está dentro de las llaves, a no ser que tengamos una sentencia break. No sé si se acuerdan de los videos anteriores. El break permitiría hacer eso y nosotros podríamos hasta controlarla con un if, por ejemplo. Pero cuando nosotros hacemos un while true y no le damos algún tipo de condición de salida con un break, lo que va a suceder es que ese bucle se va a ejecutar continuamente y nuestro programa va a haber que matarlo, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Desde afuera, ¿sí? Controlarlo desde el sistema operativo. Es lo que se llama un bucle infinito, ¿sí? O en el caso de que tengamos ese control desde una terminal, podríamos hacer un control C y es básicamente lo mismo, ¿sí? Que si estuviéramos matándolo desde, por ejemplo, el administrador de tareas del Windows, ¿sí? Otro tipo de bucle, que es el mismo que vimos recién, nada más que en vez de cablear la palabra true, ¿sí? El literal true, lo que vamos a estar haciendo es utilizando una expresión booleana dentro de los paréntesis del while. Básicamente lo que hacemos ahí es lo que hemos visto en otros casos. Se evalúa esa expresión booleana, mientras que esa evaluación de verdadero, nosotros vamos a ejecutar el código que esté dentro de las llaves del while una y otra vez, ese bloque, ¿sí? Cuando la expresión booleana da falso, automáticamente el control va a ir a la primera sentencia que se encuentre por debajo de la llave que cierra el bloque del while. Una variación que también vamos a ver en alguna de las prácticas es el do while. Y básicamente es lo mismo, nada más que la evaluación de la condición de verdad de la expresión booleana se realiza al final del bucle y no al principio. Esto es bastante útil cuando nosotros queremos o sabemos que el código que está dentro de nuestro while queremos que se ejecute sí o sí al menos una vez. Entonces lo que hace el do while es, va a venir el control de nuestro programa de arriba hacia abajo, va a ejecutar el bloque de código dentro de las llaves del do while y cuando termina va a preguntar por la expresión booleana. Si la expresión booleana es verdadero, va a ejecutar una nueva vez, ¿sí? Por completo todo el código que está dentro de las llaves. En el momento que la expresión booleana dé falso, ¿sí? Se evalúe a falso, ahí va a terminar el control del do while y continúa con la primera sentencia que esté por debajo de la llave while y el punto y coma, ¿sí? A fin de cuentas, después de ese punto y coma. Y ahora vamos a ver este tercera herramienta que nos brinda, que es el for, que tiene una sintaxis como bastante compleja o críptica con respecto a las anteriores, pero vamos a ver un poco cómo interactúa. Fíjense, es un for, unos paréntesis y adentro tenemos que tener la idea de que tenemos como tres posiciones que están separados por un punto y coma, ¿sí? Estas tres posiciones se ejecutan, ¿sí? Y evalúan en distintos momentos del for. También tenemos una llave que abre y que cierra para el bloque de código que vamos a ejecutar en cada uno de nuestros ciclos del bucle. Pero lo importante acá es entender cómo funciona eso que está entre paréntesis, ¿sí? Básicamente en este ejemplo el for lo que va a hacer es la primera posición, que es donde en este ejemplo vemos que dice int i le asigno 0, esa primera posición se va a ejecutar antes de la primera vuelta del primer ciclo de nuestro for. O sea, ni bien llegamos al for, se va a ejecutar eso, que es básicamente la declaración de la variable i y su inicialización en 0. Y se va a ejecutar solo una vez, en el momento que llegamos a la línea que dice for. Lo que está en la segunda posición, el i menor que 10, es una expresión booleana, ¿sí? Y el resultado de esa expresión booleana se va a evaluar cada vez que lleguemos a ese for o que estemos entrando nuevamente en un ciclo, ¿sí?
Entonces, en este caso, vamos a comprobar esa expresión booleana y solamente se va a ejecutar el for, ¿sí? Y se va a seguir ejecutando mientras esa expresión booleana dé verdadero. Si por alguna razón la i no fuera menor que 10, es más, en la primera iteración podría ser, antes de la primera iteración, si nosotros en vez de inicializar la variable en 0, la inicializáramos en 20, cuando llega el for, hace la inicialización en 20 en lugar de 0, y cuando evalúa si es menor a 10, dice que es falso y directamente sale y no ejecuta absolutamente nada del bloque de código que esté dentro del for. Por lo tanto, esta tiene que ser verdadero, no solo la primera vez, sino todas las veces del bucle. Y la última posición, esa tercera posición en donde vemos el i++, es la sentencia, las acciones que se van a ejecutar cada vez que termine de ejecutarse nuestro bloque del for, en cada ciclo, ¿sí? Entonces, en este caso, el for lo que hace es, inicializa la primera vez la variable i en 0, ¿sí? Y cada ciclo va a preguntar si i se mantiene menor a 10. Ejecuta el código, ¿sí? Mientras i sea menor a 10, y cada vez que termina cada ciclo va a incrementar la variable i en 1. Entonces, esto básicamente va a repetir esa ejecución del bloque del for 10 veces, ¿sí? Eso es un poco el significado de esta sintaxis, de este ejemplo que vemos acá. Y en esta imagen ahora lo que lo vemos es un poco más desgranado de la forma que yo se los explicaba, esas tres partes. El for tiene una primera posición que es el inicio, ahí marcado en azul. Después tenemos la posición del medio, que es la expresión booleana que se evalúa cada vez que entramos, ¿sí? En un nuevo ciclo. Y después tenemos la tercera posición, que es donde nosotros usualmente vamos a ejecutar sentencias de incremento, ¿sí? Que se ejecuta cada vez que el ciclo termina, ¿sí? Al final del nuevo ciclo y antes de evaluar el nuevo inicio de un nuevo bucle en el for. Así que bueno, resumiendo, ¿sí? En esta imagen lo que podemos ver son estos tres tipos de bucles que nosotros tenemos: el while, el do while y el loop. Y como a modo de cierre de este pequeño video, más o menos explicarles un poquito de cuándo es más útil utilizar unos que otros. El while, cuando queremos repetir un bloque de código, ¿sí? Un número indefinido de veces, es el que más utilizamos. ¿Por qué? Porque dentro de nuestro bloque de código, en ese caso, estaríamos ejecutando cierta lógica que podría o no, dependiendo de otras cosas, cambiar el valor de verdad de esa expresión booleana que nosotros evaluamos en el while. El do while es básicamente lo mismo, pero cuando sabemos que lo queremos ejecutar al menos, ¿sí? Una vez ese bloque. Es indefinido, no sabemos si es 10 o 100, pero sabemos que al menos es una. Y el for es bien efectivo para cuando nosotros sabemos exactamente el número de veces que lo queremos ejecutar. El saber el número de veces no implica que lo tengamos que saber nosotros como programadores en el momento para cablearlo, por ejemplo, 10 veces. No. Nosotros se lo podríamos estar preguntando al usuario y podría ser dinámico, entre comillas. ¿Por qué? Porque le decimos al usuario cuántas veces querés repetir la palabra hola. Lo hemos visto en algunos de los ejemplos. O cuántos ladrillitos querés poner en este piso o en esta pared. Se lo pedimos al usuario. Pero ya lo tenemos definido, grabado, almacenado en una variable, entonces sabemos que va a ser siempre esa cantidad de veces que lo queremos ejecutar, y ahí el for es donde nos viene como anillo al dedo para ejecutar este tipo de bucles. Nos vemos en el próximo video. Bueno, muy bien, y ahora vamos a ver un concepto que parece medio raro: valores cableados, que muchas veces también se los conoce como hardcoded o valores mágicos, a veces también se los llama a algunos programadores. ¿Qué son los valores cableados? Algo de esto estuvimos charlando en la teoría por ahí, en las prácticas también. Cuando nosotros escribimos nuestros programas, en algunos momentos directamente tiramos, por ejemplo, un número directamente o algún string directo, pero es más común con los números, ¿sí? Y muchas veces ese número en realidad no es tan fácil de entender para otra persona o nuestro futuro yo, entender cuando volvemos a mirar ese programa qué hace ese número ahí o qué es lo que significa ese número ahí.
Cuando encontramos ese valor ahí es donde nosotros decimos, bueno, está cableado, está hardcodeado, ¿sí? Y muchas veces lo que le decía, el valor mágico. ¿Por qué valor mágico? Porque es como que uno lo saca de la galera, ¿sí? Y tiró ese número ahí y no es tan evidente el por qué lo estamos usando y ya nuestro código ahí deja de ser tan mantenible. Vamos a ver este ejemplo, ¿sí? Acá tenemos una función que se llama mezclar cartas. No está completamente definida, pero supongamos que lo que hace esta función es, en base a un mazo de cartas, ejecuta un bucle, ¿sí? 40 veces y hace algo para mezclar la carta, ¿sí? Fíjense ahí si están identificando dónde estamos con este valor mágico, este valor cableado. Bueno, fíjense el 40. Nosotros podríamos decir, bueno, sería relativamente fácil pensar que el 40 lo estamos utilizando porque son 40 el total de cartas que tenemos en este mazo, ¿sí? Entonces, ahí empezamos a tener problemas. Si ustedes quieren poner una pausa en esta parte del video y pensar en estas preguntas, ¿sí? Ya nos dimos cuenta cuál es el valor cableado, pero más que nada, ¿cuáles son los potenciales problemas que podría tener que este valor esté cableado así? Bueno, en principio, lo que podríamos decir es, ¿qué pasa si queremos cambiar el valor de cartas? Por ejemplo, tendríamos que venir y cambiar ese número 40, la cantidad de cartas en el mazo, perdón, ¿sí? Por otro tipo de cantidad, por ejemplo 52, un mazo que tiene más cartas. O me enteré que en Alemania hay ciertos juegos de cartas que se hacen con 30 cartas, por ejemplo. Se quitan algunos de los valores más bajos en los palos y utilizan 30 cartas. Esta función ya no nos estaría siendo del todo útil y empezaríamos a perder un poco de funcionalidad por ese lado. Por otro lado, está bien, tenemos la función mezclar cartas, pero pensemos un poco más allá. Si estamos realizando un programa que mezcla cartas, probablemente una función que mezcla cartas, probablemente en el contexto de nuestro programa tengamos otras funciones que también le dan funcionalidad a nuestro juego de cartas. ¿Qué pasa? Seguramente tenemos también escrito ese 40 en otros lados. Entonces empezamos a tener el 40 disgregado por distintos lugares. ¿Qué pasa si tenemos un error y en algún lado ese 40 nos equivocamos y lo pusimos con otro número? Empezamos a tener todo este tipo de problemas de mantenibilidad del código, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo podríamos subsanar? ¿Sí? ¿Cómo podríamos alguna de las formas de corregir esto? Bueno, una forma sería en la misma función de mezclar cartas, en vez de utilizar el 40 directamente, ¿sí? Podríamos declarar una variable, por ejemplo, que se llame tamaño de mazo, y le asignamos ese número 40 y ahora empezamos a trabajar con la variable tamaño de mazo, ¿sí? Esta solución funciona muy bien porque nos está dando, por un lado, documentación implícita de para qué estamos utilizando ese 40. ¿Qué significa ese 40? Listo, ya está. Es el tamaño del mazo. Si lo queremos cambiar, va a ser bastante simple. Entendemos qué es lo que está haciendo el código y lo cambiamos. Pero, ¿sí? Tenemos potencialmente problemas en otro lugar del código, ¿sí? Y especialmente en otras funciones. ¿Por qué? Porque en este caso, nosotros tamaño de mazo es una variable local a la función mezclar cartas, ¿sí? ¿Qué pasa si en otras funciones, como habíamos imaginado, tenemos otras funciones que complementan o que siguen trabajando con el juego de cartas y hacen otras cosas? Tendríamos que también declarar en esas otras funciones el tamaño de mazo. ¿Qué pasa si nos equivocamos, si nos olvidamos porque estábamos probando con el juego alemán de 30 cartas o con 52 cartas? Ahí empezamos a tener una discrepancia, ¿sí? Entonces, no es del todo correcto, ¿sí? Este tipo de cosas cuando ese 40 es un poco más global, podríamos decir. Incluso, si nosotros utilizáramos el concepto de variables globales que existen en C y lo podemos llegar a ver más adelante, ¿sí? Es una variable, digamos, que aplica a todo nuestro código. Nosotros podríamos estar reasignándola en distintas funciones. Por lo tanto, tamaño de mazo, si nosotros le asignamos un 40K y en vez de estar definida, la estamos solamente asignando porque está definida globalmente para todo nuestro programa, en otra función, si le estamos asignando otro valor, cambia el valor.
no solo para esa función, sino para todo el programa, porque la definimos globalmente. Entonces acá es donde tenemos un tipo de herramienta que nos provee el lenguaje C, ¿sí? Que son directivas de preprocesador, ¿sí? A veces también las llamamos macros, ¿sí? Y que podemos crear, ¿sí? Lo que sería algo así como una constante, pero es una directiva de preprocesador. Ustedes ya han utilizado una de esas directivas, que es el numeral include. En este caso, lo que tenemos es otra directiva que se llama numeral define, ¿sí? Definir. Numeral define tiene dos parámetros, por decirlo de alguna forma. El primero es el nombre de variable que queremos definir y el segundo es el valor con el cual esa variable va a ser reemplazada. En realidad no es realmente una variable porque esta es una directiva de preprocesador. En realidad lo que va a hacer el compilador, ahí se lo explica, al momento que está compilando nuestro programa va a buscar si nosotros tenemos un numeral define en algún lado, uno o más. Y todo lo que esté definido de esta forma va a buscar en todo nuestro código fuente nombre. Y donde esté ese nombre lo va a reemplazar por lo que dice reemplazo. Entonces, básicamente es algo así como un buscar reemplazar, que nosotros lo definimos de esta forma y se lo delegamos al compilador. Si nosotros pudiéramos ver nuestro código fuente después de este preprocesamiento que hace el compilador, no veríamos en ningún lado el nombre como una variable utilizada, sino que veríamos directamente el literal puesto en esa parte. Veríamos el 40, por ejemplo, ¿sí? Entonces, básicamente es un buscar reemplazar y nosotros habíamos hablado del numeral include, ¿sí? Que es similar a copiar-pegar. ¿Se acuerdan que nosotros usamos el numeral include para incluir dentro de nuestro programa el contenido de ciertas librerías? Entonces básicamente estamos diciendo todo lo que está dentro de esta librería, ahora ponelo acá, ¿sí? Y hacelo disponible en este código fuente en el que estoy trabajando. Muy bien, acá vemos un ejemplo, ¿sí? De la directiva del procesador que es exactamente igual, en donde lo que estamos definiendo en realidad es curso, que va a ser reemplazado por el string diplomatura en programación, ¿sí? Fíjense ahora en este ejemplo. Acá tenemos el ejemplo y cómo lo resolveríamos en esa función de mezclar cartas. Dentro de lo que sería el código fuente de nuestro programa principal, no en la función main, sino por fuera, supongamos abajo de donde hacemos nosotros los includes, ¿sí? El numeral include, abajo de eso hacemos numeral define, tamaño de mazo 40, ¿sí? Y esto era lo que yo les decía. Cuando después codificamos, fíjense que en lugar de comparar por el 40 estamos utilizando tamaño de mazo. Y algo importante, que esto es una convención, que en algún otro punto también se citan cuando hacemos el uso de constantes, estamos definiendo ese nombre, ¿sí? Todo en mayúsculas y usando guiones bajos, ¿sí? Para los espacios entre las palabras. Esta es una convención para que salte más a la vista de los programadores, que básicamente lo que estamos usando acá o es una macro, ¿sí? de preprocesador, una definición de esta macro, o es una constante, pero básicamente va a saltar rápido a la vista. Y lo que les decía, si nosotros pudiéramos ver este código luego de que el preprocesador hace todo su trabajo, en lugar de ver tamaño mazo en mayúsculas, veríamos un 40 en ese lugar. Es una forma fácil y rápida que tenemos de desligarnos de ciertas cosas y utilizar estas herramientas que provee el lenguaje C, que a veces nos van a ser muy útiles. Nos vemos en la próxima clase de teoría, próxima práctica o en el próximo video informativo.